muchísimas gracias, porque la verdad las cosas es que tenemos muy pocas posibilidades de repente de representar, sobre todo en una institución como Carabineros de Chile, en estos temas que tienen que ver con historia. Se conoce muy poco historia de Carabineros de Chile, se conoce muy poco en general la historia de las policías, y yo lo que vengo a hacer más que nada es a presentar un tema que ojalá alguien más pudiera recoger el guante y seguir investigando. Que es la Brigada Antimalárica y el aporte de Carabineros de Chile a la salud pública chilena, que es un trabajo que estamos recién comenzando. Esto es una exploración en el fondo de este tema, y que estamos trabajando también aquí con Lucía Castillo, que ya expuso en la mañana, que estamos recién, como les decía, empezando esta investigación. El objetivo de esta presentación es destacar la labor realizada por Carabineros de Chile en la lucha contra la erradicación definitiva de la malaria en nuestro país, de la malaria en Chile. Que yo creo que es súper importante tener en cuenta, primero, que hubo malaria en Chile, y segundo, porque hay mucha gente que no tiene idea que alguna vez hubo malaria en Chile, y segundo, que Chile fue probablemente el primer país del mundo en erradicar de su territorio la malaria. Les cuento, en 1945 se dio el último caso de malaria endémica en nuestro país. O sea, estamos hablando ya hace un montón de años. Ustedes busquen en internet erradicación malaria en Chile y le va a salir Paraguay, Argentina, qué sé yo, y en ninguna parte sale en Chile. Paraguay, el 2011. Argentina, el 2009. Chile, el 45. La metodología que vamos a usar para esta exposición está basada en documentación, revisión de testimonios, documentos oficiales, algunos artículos científicos, algunos de ellos inéditos. Entre paréntesis, quiero destacar una donación que hizo al Museo Histórico de Carabineros el coronel en retiro Diego Miranda Becerra, que es uno de los principales historiadores de Carabineros, que ya está bastante mayor, digamos, y él nos donó un documento que es fundamental en esta exposición, que es un informe pasado por el doctor Juan Noé al intendente de Tacna, aproximadamente en 1925, y del cual prácticamente es la única copia que existe. Y ese informe llegó al museo. Está disponible, entre paréntesis, para todos los que quieren verlo. Los documentos del museo son para uso público. Primero, hablar de la malaria. Bueno, ¿de qué se trata? Probablemente muchos de los que están aquí saben mejor que yo no soy historiador médico, digamos, no soy médico, pero la malaria se produce en el fondo por una bacteria. Aquí vemos las 4 tipos de bacterias de Plasmodium, que son las que producen la malaria, y que es transmitida por este mosquito que existe en la zona norte de Chile, que es el Anopheles. Como bien recojo el guante de la pregunta anterior, por ahí el vector, y de hecho en esta campaña probablemente el foco de la campaña fue a destruir el vector de la enfermedad, que producía la enfermedad. Hay que tener en cuenta que este señor Giovanni Battista Grassi, uno de los principales malariólogos a nivel mundial, digamos a principios del siglo XX, maestro del doctor Juan Noé, propuso que para que en un lugar se arraigara la malaria, estamos hablando de la endemia, que fuera una enfermedad endémica, se necesitaban 3 factores. Uno, la presencia del mosquito propagador, que existía en Chile. 2, la existencia de un enfermo palúdico, o sea, un enfermo de malaria al cual el mosquito podía picar y de ahí transmitir la enfermedad a otras personas, que existía también en Chile desde el siglo XVI, cuando llegaron los españoles. Y tenemos finalmente condiciones ambientales que favorecían la propagación del mosquito. Estamos hablando de una temperatura media aproximada de 15 grados Celsius, que se daba precisamente en los valles de la región, de la actual región de Tarapacá, de la actual región de Arica, Parinacota y del departamento de Tacna, que hasta 1929 fue parte de Chile. Tenemos que el descubridor de este mosquito Anopheles es un médico muy importante para nuestro país, que es el doctor Juan o Giovanni Noé Crevani, que castellanizó su nombre a Juan Noé y todo el mundo lo conoce como Juan Noé. Juan Noé nació en Pavía, Italia, en 1977, se graduó en Ciencias Naturales en 1898 y en Medicina en 1902, y llega a Chile en 1912 por una invitación, o podríamos decir también, entre comillas, un poco engañado por el gobierno chileno para trabajar. ¿Por qué le digo un poco engañado? Porque a él se le ofreció un laboratorio prácticamente de última tecnología
y lo que encontró fue una bodega que en el fondo no tenía las condiciones mínimas para trabajar. ¿Y por qué les digo también un poco engañado? Porque él trabajaba con Grassi. O sea, imagínense en Italia trabajar con el malariólogo más importante del mundo y llegar a Chile. Por lo tanto, hay que destacar entre paréntesis que Noé se quedó y se quiso quedar. En 1913 realizó sus primeros estudios sobre la malaria en Chile, en el norte precisamente, en la línea del Sama, en Tacna. Y en 1925 va a emprender la primera campaña antimalárica, en 1937 la segunda, y en 1947 fallece en Santiago. Después de fallecido, se le otorga la nacionalidad chilena. ¿Por qué en 1925 se inicia esta primera campaña antimalárica? En 1925 el gobierno de Chile y el gobierno de Perú inician negociaciones para definir la nacionalidad de Tacna y Arica. Aquí tenemos transcrito el artículo 3 del Tratado de Ancón, que puso fin a la Guerra del Pacífico, que dice, textual: el territorio de las provincias de Tacna y Arica continuará poseído por Chile y sujeto a la legislación y autoridades chilenas durante el término de 10 años. Expirando este plazo, un plebiscito decidirá con votación popular si el territorio de las provincias referidas queda definitivamente del dominio y soberanía de Chile. Ese plebiscito nunca se hizo, pero sí se hicieron negociaciones, estamos hablando del año 25, o sea, bastante tiempo después de los 10 años, para tratar de hacerlo. Aquí lo que vemos en esta imagen, de hecho, es la comisión que estaba viendo la factibilidad de la realización del plebiscito, donde vemos nada más ni nada menos que al general John Pershing, que fue el jefe de las fuerzas de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Él fue designado jefe de esta comisión y estuvo en Tacna, y ahí lo vemos con el mayor Luis Marchán González, jefe del Regimiento de Carabineros de Tacna. Y este es el origen de la primera campaña antimalárica. ¿Por qué? Porque iba a haber tránsito de gente, entonces necesitábamos controlar la enfermedad. ¿Para qué? Para que no se expandiera, para que no se contagiara gente, por ejemplo, como Pershing, por poner un caso. ¿Qué tenemos entonces? Aquí es donde viene este informe que es notable, que es una planificación que hace Noé, donde va a decir todo lo que hay que hacer para controlar la malaria. Aplicación que, si bien se va a realizar a partir de 1937 en su totalidad, en la generalidad de la población, él en este informe específicamente dice: hay que centrarlo primero en el cuerpo de carabineros. ¿Por qué? Porque en el fondo el cuerpo de carabineros era el que estaba a cargo de custodia de las fronteras y las zonas rurales de las provincias, y en el fondo iban a ser los que iban a desarrollar el trabajo del plebiscito propiamente tal. Por lo tanto, primero tenemos que protegerlos a ellos, después vamos a irnos con el resto de la población. Vamos a ver una cita más adelante respecto de esto en detalle. Primero, quiero contarles que en esta época en Chile todavía existían multiplicidad de policías. Existían en las zonas de ciudades, grandes ciudades, cabeceras de departamentos, las policías fiscales, que, como ustedes ven ahí, sus funciones eran el orden y seguridad pública, las investigaciones de delitos y la identificación de las personas, que implicaba la entrega de la cédula de identidad. En segundo lugar, teníamos al cuerpo de carabineros, que tenía el orden a cargo, el orden y seguridad en los campos y caminos públicos, en las zonas rurales y fronterizas, en los ferrocarriles y en las aduanas portuarias. Estas dos instituciones, el 27 de abril de 1927, se van a fusionar, y la fusión es la que va a dar origen a Carabineros de Chile. ¿Por qué es importante hacer esta aclaración? Porque nosotros vamos a hablar aquí de dos instituciones, podríamos decir, distintas: del cuerpo de carabineros antes de la fusión y de Carabineros de Chile después de la fusión, que de repente tiende a confundirse, digamos, porque tienen el mismo nombre. Dicho esto, el informe al que hacía referencia yo antes, de Juan Noé, se centra fundamentalmente en lo que está marcado aquí con amarillo, que es la línea del Sama, que era la frontera entre Chile y Perú de esa época, estamos hablando del año 1925, y donde se producía donde había hecho Noé sus estudios, donde se producía fundamentalmente el problema de la malaria, que afectaba a la zona que estaba sujeta al plebiscito. Y ahí Noé hace una aclaración de dos conceptos, que es el gran saneamiento, o gran demonífica, como le llamaba él,
que en el fondo son las grandes obras hidráulicas para desecar pantanos con el fin de exterminar el mosquito. Pero decía, estas obras requieren demasiado inversión económica, por lo tanto es muy difícil de hacer, sobre todo por la premura del tiempo. Necesitamos controlar esto en forma rápida. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Lo que él llamaba el pequeño saneamiento, o como ustedes ven ahí, piccola bonifica, en italiano, que son obras localizadas relacionadas con la prevención de la enfermedad y la limpieza de los matorrales de orilla. Y aquí es donde viene lo importante que tiene que ver con la labor de Carabineros. Él decía que el pequeño saneamiento debía ser realizado mediante pequeñas partidas de obreros que limpiaran esto bajo la conducción de Carabineros. ¿Por qué? Porque los Carabineros conocían los lugares. Estaban instalados retenes en toda la línea de Sama. Por lo tanto, ellos eran los más adecuados para este trabajo. Por otro lado, el plan contemplaba la defensa mecánica de las habitaciones y de los individuos mediante las casas, las construcciones. Él propuso en este informe que yo les mostré ahí la foto, tipos de retenes o de cuarteles que se debían construir para proteger a los carabineros, para que el mosquito no entre al retén. Y decía que si bien a la gente común y corriente no se le podía obligar a construir sus casas de una determinada manera, decía textual, las habitaciones de los carabineros pueden y deben ser defendidas. Además, Noé contemplaba la instrucción del personal y la confección de una cartilla sanitaria de manera tal que Carabineros pueda ser inspector sanitario de la zona. Había también una cierta, había medidas de profilaxis, en el sentido de prevención química y de curación de enfermos, y él decía que estas medidas debían también centrarse solamente en Carabineros, y decía lo siguiente, también cito textual, solo lo que convenga hacer, dice en este punto, digamos, solo lo que convenga hacer con los Carabineros, pues se trata de medidas muy delicadas, de aplicación difícil y de éxito incierto, por no decir a veces contraproducente, cuando se aplica a personal indisciplinado, pero constituyen armas poderosas en una campaña antipalúdica si son esgrimidas por un personal acostumbrado a la disciplina y a la obediencia. Esas eran las características que Noé veía en Carabineros y que podían servir a esta campaña. Hay una serie de anécdotas que tienen que ver con esta primera campaña, que las cuenta fundamentalmente el doctor René García Valenzuela, uno de los ayudantes de Juan Noé, de los primeros ayudantes de Juan Noé en esta campaña, cuando él era estudiante de cuarto año de medicina. Y él, dentro de otras, él hace mucha alusión, digamos, a este oficial que ustedes ven aquí, probablemente que la primera vez que alguien ve a este señor, que es el teniente Ezequiel Aliaga Cornejo. El teniente Aliaga, bueno, les voy a contar también una anécdota de él, dos anécdotas de él, que las cuenta René García y se las voy a leer textual. En una ocasión, el doctor García tuvo que acompañar al teniente Aliaga a una inspección de retenes de su jurisdicción. Y ahí dice, fuimos, después de una prudente espera, a ver qué pasaba en el interior del local. No pasaba nada, estuvieron afuera mucho rato y no veían ningún movimiento en el interior del local. Y encontramos a los 3 carabineros residentes afectos de una terciana doble, cuyos accesos de madrugada, las alzas de temperatura y el correspondiente decaimiento una vez pasado el acceso, les inhabilitaban para hacerse siquiera una taza de té. Estas son las consecuencias que la malaria tenía en el personal de Carabineros. Otra anécdota tiene que ver con la administración de las pastillas de Sanófeles. Esta pastilla de Sanófeles es un invento del doctor Noé para prevenir un poco el tema de la malaria, para ayudar al organismo, si ustedes quieren, a combatir la malaria. Y vean ustedes aquí la composición química, por eso se las puse. ¿Por qué? Les voy a leer otra anécdota. Cuando se utilizó la medicación preventiva para los pobladores, no faltó el rumor que dijo que los chilenos querían envenenar a los peruanos, a propósito del plebiscito. Y el teniente Aliaga se le ocurrió la forma de enfrentar el chisme. ¿Y cuál fue esa forma? Personalmente, y aquí cito textual, recorría los pequeños poblados y reunía allí a todos los habitantes a un toque de corneta. Elegía al más representativo de la comunidad y le pedía elegir, al azar, en el canastillo pleno de píldoras, la que más le acomodara, seguido de lo cual se le echaba la boca y pedía al resto hacer lo propio.
La dificultad se presentaba por la proximidad de uno y otro poblado, donde la ceremonia se repetía ritualmente, lo que hacía enterar a mi teniente 3 o 4 miligramos de ácido arsenioso al día. Terminada la campaña, el maestro, Noé, preguntó al teniente cuál había sido su procedimiento epidemiológico. Con su lenguaje respetuoso y algo campesino, el teniente relató su experiencia. El maestro se escandalizó y le preguntó si no había sentido nada raro. La respuesta es: no es reproducible. Los buenos resultados de la campaña antimalárica de 1925, sin embargo, no se reprodujeron en el tiempo, probablemente por la serie de cambios políticos que hubo en Chile entre 1924, 25 y 1932. Va a ser solamente recién, en el año 1937, cuando se va a desarrollar la campaña que va finalmente a erradicar la malaria del país. Esta campaña, sin embargo, ya se había reducido en espacio. ¿Por qué? Porque en 1929 Chile había entregado a Perú el departamento de Tacna. Y aquí tenemos un poco un mapa respecto de lo que fue el trabajo de la campaña antimalárica entre 1937 y 41 en Arica, en 1942 en los valles de Pica y Yuta, y tenemos entre 1943 y 44 en los valles de Yuta y Azapa, y entre 1945 y 46 en Vítor y Camarones, más o menos, más una campaña de emergencia en la quebrada Tarapacá, pero hay que considerar que todos los valles fueron intervenidos, no es solamente estos son los más importantes. Otro hito relevante en esta campaña fue la inauguración de la estación antimalárica de Arica, el 24 de julio de 1937, por iniciativa del ministro de Salubridad, don Eduardo Cruz Coque, a instancia del doctor Noé, y cuyo primer jefe fue precisamente otro discípulo del doctor Noé, que es el doctor Miguel Maza. Noé ejercía la dirección técnica de esta unidad desde Santiago. Ahora, aquí es donde viene la parte propiamente tal de Carabineros. Existía bajo la dirección de la estación una sección técnica compuesta por personal del Ejército y de Carabineros. Pero al personal de Carabineros le correspondieron las labores, por decirlo de alguna forma, más delicadas, que las presenta en este texto, que es de aproximadamente 1945, René Sotomayor Díaz, donde dice cuáles son las funciones de los Carabineros. Y lo cito textual: primero, bajo las órdenes inmediatas de los practicantes, los Carabineros procedían al tratamiento domiciliario o en los sitios de trabajo de los maláricos crónicos. Segundo, la búsqueda de los valles sujetos a campaña de enfermos en estado agudo y de maláricos crónicos, hospitalización y tratamiento de ellos. Tercero, curaciones domiciliarias a los individuos dados de alta del hospital. Cuarto, individualización y destrucción periódica de todo foco de anofelismo larval y ninfal. Quinto, captura o exterminio de zancudos adultos. De hecho, andaban con un frasquito donde tenían que andar echando los zancudos cuando los pillaban. Sexto, aplicación de las resoluciones de carácter sanitario. Y un séptimo que no está incluido en esto, pero que también lo hicieron y hay testimonios de ello: la educación. Educaban a la gente respecto de lo que tenían que hacer. ¿Qué es la Brigada Antimalárica? Bueno, la Dirección General de Carabineros de Chile, el 20 de julio de 1937, creó por Orden General 1361, ustedes lo ven aquí, el documento oficial, digamos, lo que se llamó la Brigada Sanitaria de Arica, que fue conocida popularmente como Brigada Antimalárica, indicando, de acuerdo a los considerandos de esta Orden General, que la institución debía cooperar en la medida de sus fuerzas a la labor en que se encuentra empeñado el Supremo Gobierno para combatir el paludismo. Este personal de 23 hombres dependía administrativamente de la subprefectura de Arica y después pasó a depender de la segunda comisaría Arica Rural para términos administrativos, porque en el fondo ellos eran personal de la estación antimalárica y de ahí dependían. De hecho, se habla mucho respecto del compromiso personal que asumieron los carabineros de la estación antimalárica en el combate, más allá de lo que le estaban ordenando hacer, digamos. En 1943, mediante la ley 7731, que da 16 millones de pesos para el combate de la malaria, se eleva esta dotación a 53 carabineros.
Un punto que es importante, porque en el fondo guarda relación con, no es que los carabineros estén diciendo cuál fue su labor, sino que son otros, y sobre todo artículos más bien de corte científico, es la opinión que tienen los demás respecto de la labor de la Brigada Antimalárica. Este es un artículo del propio Juan Noé con Víctor Bertín, José Gutiérrez y Amador Negme, que se llama 10 años de lucha antimalárica, donde hay un párrafo después que explican toda la parte científica en que dicen precisamente, y esto es lo único no científico que es lo curioso, digamos, del artículo: la Brigada Antimalárica de Carabineros merece un comentario especial. Habitualmente los carabineros ejercen funciones policiales y de resguardo del orden interno. Es un cuerpo muy bien organizado y disciplinado. Estas cualidades se aprovecharon en la campaña antimalárica, con óptimos resultados, tanto en el tratamiento de los maláricos como en el control del anofelismo. Similar es la opinión de Raúl Sotomayor Díaz. La obra de la Brigada Antimalárica de Carabineros ha sido, desde 1937 hasta la fecha, un factor decisivo en la consecución de los halagüeños resultados de la campaña y constituye un timbre de orgullo para la institución entera. Curiosamente, la institución hoy día ni siquiera sabe que tuvo alguna vez una brigada antimalárica. Probablemente los comentarios más elocuentes respecto de la misión de la brigada antimalárica fueron los del propio Juan Noé, que entre el 24 y el 27 de mayo del 46 logró convocar una reunión de los ministros de salud de Chile, Perú y Bolivia para crear un convenio que permitiera la erradicación de la malaria a nivel de países, porque en el fondo no sacábamos nada con protegernos nosotros y los de los lados seguían teniendo malaria. Entonces, en ese contexto, si ustedes quieren, el 19 de junio del 46, el doctor Noé envía al general director de Carabineros, Eduardo Maldonado Mercado, una comunicación que revela la trascendencia de la actividad de la institución, y aquí quiero citar de nuevo textual. Cumplo con el grato deber de comunicar a usted que durante la conferencia sanitaria se vertieron unánimes opiniones de elogio y admiración por la labor de promoción de la salud pública desarrollada por la Brigada Antimalárica de Carabineros y por el excelente pie de organización y disciplina que sus integrantes demostraron durante la visita de los señores ministros a los valles donde se verifica la campaña. Y además adelante agrega: fruto de esta convicción general es el artículo 25 del convenio, redactado a propuesta del señor jefe del Departamento de Malaria del Ministerio de Salubridad del Perú. La conferencia, tomando en cuenta la excelente labor sanitaria desarrollada por la Brigada Antimalárica de Carabineros de Chile, recomienda a sus respectivos gobiernos el estudio de la posibilidad de crear en cada país un servicio permanente de fuerzas policiales destinado a labores de saneamiento antimalárico, sanidad rural y control sanitario fronterizo. O sea, el ejemplo, en el fondo, queremos seguir el ejemplo de usted. Esa en otras palabras. Bueno, algunas conclusiones, simplemente para ya terminar. Primero, y lo más importante, el gran erradicador de la malaria en Chile es Juan Noé. En 1912, cuando llega, se pone a trabajar de lleno en esta misión que va a dar fruto en el año, como les dije yo, 1945, que es la última vez que se dio un caso de malaria endémica en Chile. En segundo lugar, el apoyo y el protagonismo del personal de Carabineros siempre estuvo considerado por Noé. Noé siempre pensó su campaña apoyado en Carabineros, sean estos del Cuerpo de Carabineros antes de 1927 o sean estos después de 1927, ya cuando se creó la institución que existe hasta el día de hoy. Finalmente, la labor de Carabineros de Chile es unánime la opinión respecto de que fue fundamental. ¿Y por qué fue fundamental? Porque le tocó hacer desde reconocer a los enfermos hasta curarlos y además exterminar los zancudos. O sea, la totalidad de la compleja labor de la erradicación de la malaria recayó en personal de Carabineros. Ahora, como les dije, estamos recién empezando, todavía hay mucho que buscar, han salido muchas fuentes a partir de lo que nos donaron, y además queremos ver la posibilidad que existe, pero es compleja, de ir conociendo nombres, saber quiénes son estos carabineros que fueron parte de la Brigada Antimalárica. Normalmente nosotros hablamos siempre de instituciones, pero a veces también es bueno hablar de las personas. Finalmente, y quiero terminar esta presentación con una nota que ha sido muy poco reproducida, que es un discurso que dio el doctor Juan Noé con motivo del aniversario de Carabineros el 27 de abril de 1945, y que en el fondo es un reflejo de lo que significó para él el trabajo de Carabineros, pero también
una cierta noción de patriotismo y de amor a la patria en el fondo, de esta que era su segunda patria, no era su patria, digamos, original. Y lo tenemos aquí. Puedo atestiguar, y lo haré en toda ocasión, de que el carabinero de Chile, que yo he visto a menudo enseñar a los hijos del pueblo rural los elementos de la higiene junto con las letras del alfabeto, ha alcanzado en esta lucha perseverante, dura y peligrosa en contra de la malaria el más alto índice de sus virtudes cívicas y del patriotismo consciente que anida en su corazón y que es tanto más fértil y venturoso cuanto más modesto y silencioso su servicio en pro del ideal. Séame pues permitido en este día venturoso para la institución de los carabineros poner al pie de la bandera que flamea ante vuestra mirada y que hace palpitar vuestros corazones de ciudadanos y de misioneros del deber, una corona cívica ideal tejida de encina y laurel, en signo de admiración por la nobleza de vuestro sacrificio, por la dignidad de vuestro continente, por vuestra fuerza moral y por vuestra gloria del valor consciente en pechos de acero. Muchas gracias.